que nombrar a Ana, yo diría que es una persona que te ayuda a bajar esa espiritualidad en forma terrenal y que te hace sentir de si no es el camino perfecto, te equivocas, que realmente te ames, tal cual como venga, si te equivocas, si no te equivocas, que sigas este camino espiritual y como te lo baja a tierra, ¿no? Porque cuando vemos a estas personas que parecen que son Buda, están como muy lejos, entonces ella te hace como esta cercanía y te ayuda a conectar contigo desde ese lugar. Sin más, Ana, tú ahora puedes presentarte. Gracias. No, me ha gustado mucho que me presentases así, porque en verdad es como quizás un mensaje que no doy, o sea, que no doy explícito, pero en verdad es la base de todo, ¿no? Y sí que ahora estoy más enfocada a lo que decías, ¿no? Como estas empresarias, como a encontrar ese centro y ese amor propio, pero para poderlo volcar, no sé si está bien dicho, bueno, para poderlo volcar hacia sus negocios sobre todo, pero a su vida, ¿no? Al final, que el negocio es una pata más, pero que es importante a todo. Pero para mí es muy importante esa parte de, por un lado, de bajar la espiritualidad a tierra, porque para hacer la práctica, o sea, no sirve de nada, ¿no? Si nos vamos siempre a todo súper aire y súper intangible y palabras muy bonitas, pero que luego cuando tienes que aplicarlo es como, vale, ¿y a mí de qué me sirve saber todo esto si luego aquí, ¿no? En mi vida sigo teniendo dificultades o problemas en ciertas cosas? Y lo otro que has dicho, ¿no? Que para mí es como ultra básico, es ese como abrirte a vivir al final, ¿no? Como poder quitarte todas esas mochilas o todo de no, tienes que hacerlo bien, no te puedes equivocar, como ay, esto, ¿no? Lo típico de esto lo estoy haciendo desde mi niña, está mal. No, o sea, eres persona, como devolver un poco a las personas a ser humanas, ¿no? A tratarse con más amor en todo esto, ¿no? Todos estamos aprendiendo a vivir al final, ¿no? Es como no necesitamos que gente, como ni terapeutas, ni guías, ni nada, como se posicionen en autoridad y no, esto lo estás haciendo muy mal. Es como es tu vida, o sea, la estás haciendo perfecto porque es tu vida y la estás viviendo, ¿no? Como volver un poco ahí. Genial, me encanta. Pues cuéntanos de tu programa, como yo estuve en él y bueno, cuéntame ahora qué quieres, qué sería si estuvieran ahí, qué harían exactamente, ¿no? Como qué sería eso de volver al centro. Mira, ahora ha evolucionado mucho este programa en el que tú estuviste, que al final ha servido de base, ¿no? Para todo lo que vendrá, yo creo. Pero ahora está enfocado como a un espacio, sobre todo como sin principio ni fin, es un espacio donde todas esas mujeres líderes y empresarias y con negocio puedan estar en ese espacio y sentirse sostenidas, como ese, en general, bueno, tú ya lo sabes también, en el mundo de emprender y de montar tu empresa, es como todo lo ponemos al negocio, ¿no? Mentorías de negocio, aprender de marketing, de no sé qué, y está muy bien, pero normalmente nos olvidamos de esa parte que es como, o sea, quién está detrás de ese negocio, ¿no? La persona. Entonces, como que puedan tener ese lugar donde cuidar de las personas, que son, o sea, de ellas mismas, y desde ahí, pues, conectar mucho también con los sueños, ¿no? Con el disfrute, que lo hablábamos antes. Como un espacio de expansión, como de casa. Yo lo visualizo, ¿no? Como un lugar donde puedas ir y decir como, vale, aquí estoy como a salvo, todo está bien, lo que está dentro de mí, tanto si es una emoción más que me bloquea, como si es un sueño muy grande que todo el mundo se asusta cuando lo digo, como que todo tenga espacio y puedas crecer y expandirte de verdad. No sé si se ha entendido. Claro, bueno, yo lo he entendido, no sé si vosotros. Yo como también, porque entiendo que también es desde la espiritualidad, ¿no? Y no sé, como quiero hablar, no sé qué tocarás ahí, pero hay algunos puntos que para mí han sido claves y que, bueno, quería como comentar, ¿no? Por ejemplo, los actos simbólicos. ¿Qué son los actos simbólicos? Creo que
si pudiera decir, eres una experta, o no sé experta, pero sabes mucho sobre actos simbólicos y de hecho a mí me han ayudado muchísimo. Entonces quisiera que lo explicaras y después os puedo contar una anécdota muy interesante sobre los actos simbólicos, pero no sé si unes como dentro de tu programa y esta parte. O sea, para mí la espiritualidad va como incluida, ¿no? Porque al final es como yo veo el mundo. O sea, yo entiendo la espiritualidad no como un concepto o algo, no sé, que decidas aplicar o no, sino es como un cambio de mirada, ¿no? Entonces, cuando integras ese cambio de mirada, todo cambia también, ¿no? Entonces, eso no sé enseñarlo de otra manera, ¿no? De alguna forma. Y sí, o sea, al final las herramientas que voy a utilizar o que estoy utilizando también ahora en mis espacios, empezaremos por los actos simbólicos, para mí son como ese puente entre el trabajo que haces a nivel interno, energético, emocional, ¿no? Como de toma de conciencia, y la realidad, ¿no? Es como una forma de bajar a la realidad ese cambio interno que ha habido. Podría ser una definición. Ya. Y si tuviera que decir como o sea, para mí yo empezando como cuando empecé en esto, no podía creer como la intención solo, si realmente tienes una intención, cómo puede mover, ¿no? Y como para bajarlo un poco más a tierra, quería poner un ejemplo de un acto simbólico que ahora viene ya, el Día de los Muertos, que lo hicimos el año pasado, que era poner cajitas para dar a luz a todo ese árbol, ¿no? Generalizando, ¿no? Entonces, bueno, explícalo tú, si quieres, este acto simbólico para bajar un acto simbólico a tierra que es muy potente, y cómo realmente eso puede realmente transformar, y es que lo viví en mis propias carnes. Entonces, si puedes poner como, dar ejemplo, y no es que lo hagáis solo, por favor, solamente como para que vean el potencial de que tiene, porque puede ser un acto simbólico, como yo a veces hago, de poner un miedo y poner una piedrita, y también energéticamente se mueve, pero hay otros que cuando mueves, incluso hay la intención sobre otras personas, pues también mueve, ¿no? Todo desde la luz, por supuesto, pero que tiene esta capacidad de realmente mover solamente con la intención. Entonces, no sé si hay alguno que quieras explicar o pero realmente para que puedan entender un poco... ¿A qué nos referimos? Exacto, sí. sí. Mira, un acto simbólico, como decías, puede ser desde hacer una carta y quemarla, ¿no? Que es como algo más simple, que es muy potente también, o sea, no le quitemos fuerza a ese acto, ¿no? Pero hay otros más complejos, ¿no? Y en este caso que decías, claro, yo al final también mi mirada terapéutica está muy... O sea, tengo muy en cuenta todo el tema del transgeneracional, ¿no? Que es como toda la parte familiar, o sea, somos seres, ¿no? Que vivimos en un sistema familiar, y cómo... O sea, es partir de la idea de que todo lo que anteriormente en otras generaciones no se pudo gestionar, digamos, porque era demasiado doloroso, porque no había tiempo, porque por lo que fuese, queda como encapsulado y se va pasando a generaciones posteriores hasta que alguien lo mira, ¿no? Pero esto también incluye personas en sí, ¿no? Es como todos tenemos derecho de pertenecer. Entonces, en casi todos los árboles genealógicos hay personas que están excluidas, ¿no? Y pueden ser desde fallecidos a muy temprana edad, incluso abortos, gente que ha hecho cosas muy malas y es como que se les deshereda, ¿no? Pues esto a nivel energético tiene mucho peso en nuestra vida, porque es como todo eso queda ahí como congelado, que esa emoción de todo eso no se trató, no se liberó, entonces es lo que pasa. Entonces, cuando juntas un acto simbólico con toda esta energía y carga transgeneracional, claro, es ultra potente. Y uno de los que hicimos, que a mí también, yo también lo he hecho un par de veces y para mí es precioso, ¿no? Que es honrar al final a todos los miembros de nuestra familia, sobre todo los que murieron antes de hora, ¿no? Y pues hicimos ahí sus cajitas, su cuerpo, o sea, era intenso. Exacto, es bastante intenso. Y los vas a enterrar, ¿no? Es como que todos merecen ese, o sea, al final un entierro
es un acto simbólico en sí también, Exacto. ¿no? Una boda, hay muchos, ¿no? En nuestras culturas, pero cada vez se pierden más y hay muchos que no pudieron tener ese, o sí que pudieron tener el entierro, pero no se les pudo hacer un duelo sano, ¿no? Abortos, por ejemplo, esto. Exacto. Y claro, eso cambia, o sea, cuando los o sea, una cosa es hacerlo, que lo puedes hacer en una visualización y es súper potente y se mueven cosas, pero si además de esa visualización lo bajas a la materia, ¿no? Un acto simbólico al final es eso, bajar a la materia lo que has movido a nivel energético. Entonces es como todos tus cuerpos entienden, y tu inconsciente y el inconsciente familiar entiende que eso ha trascendido, ¿no? De alguna forma, o puede ocupar otro lugar y liberas toda esa memoria y toda esa carga. Es que quiero contar mi experiencia porque cuando yo hice las cajitas, que tenía muchas, yo le decía a Ana como, yo me siento como borracha realmente, no sé qué. Y ella, o sea, explicó el acto simbólico, pero no explicó como más allá, menos mal, porque yo hacía mis cajitas, ponía la intención y de repente yo, Ana, estoy borracha. Y de repente es como, bueno, no quiero asustarte, Seneca, pero realmente todas esas almitas, que creo que eran como 40 y pico, están ahí contigo. Y es como, claro, ya no me asusté porque realmente esa es la luz, ¿no? Que uno está haciendo esto para ellos. Y también poner tus límites de, por favor, no me hagan ruidos, etcétera. Es súper importante, que esto también lo explica Ana, de poner límites. Porque al final tú estás aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, a veces no sé, a mí me ponía nerviosa tratar con todo esto. Yo empecé con Ana, pero realmente yo tenía como mucho miedo de poder estar en este mundo, porque da miedo un poco lo que desconoces. Entonces, tener esta guía de tú pones los límites fue súper importante, porque de hecho yo decía, hey, no, vamos a hacer esto, pero no vamos a hacer ruido. Y de hecho se callaban, ¿no? Entonces, pero hablando de esto, de que me sentía muy borracha, como muy densa y comía carne, era como me provocaba como cosas muy densas, cuando los enterré es que me sentí súper liviana. Es como que realmente es esto de poner la intención y que obviamente ellos también quieren irse a la luz, de poder como trascender esto. Y quería preguntarte, Ana, de cómo esto, porque al final también lo haces para ti, lo haces para ellos, pero obviamente hay un beneficio, porque se dice fácil, pero hacerlo de las cajitas mueve bastante. Entonces, Ana, ¿cómo puede ayudarte a avanzar en el mundo, ¿no? Porque realmente a veces nos metemos en esto y después decimos, jolín, ¿en qué me metí, no? Pero después dices, bueno, valió la pena. Entonces, sí, si no me puedo. Sí, esto es importante porque a veces es como que, yo lo digo mucho, ¿no? Vamos a hablar sin filtro, pero es como nos metemos en la mierda, pero es como olvidamos el para qué, ¿no? Y nos volvemos casi adictos a remover esa mierda y es como a volvernos las sanadoras perfectas, o sea, hacia nosotras, ¿eh? Como soy muy buena sanando, que es como ya. Pero estamos ahí mismo, claro. Es como estamos perpetuando otra vez la niña buena, complaciente, mira qué bien lo hago todos los ejercicios, ¿no? Y al final, para mí es importante cuando nos metemos, o sea, el tema transgeneracional es muy profundo y para mí es ir a la raíz. O sea, hay varias raíces, ¿no? La primera es papá y mamá y tu infancia y luego vas hacia atrás. Pero es una raíz importante de muchos bloqueos que puedas ir teniendo en tu día a día, ¿no? Entonces, es como darte el permiso de ir a mirar todo eso, pero teniendo siempre claro o sea, para qué lo estás haciendo, es decir, hacia dónde vas, ¿no? Es como, yo lo veo, percibo el mundo al final como con imágenes, ¿no? Yo me lo explico todo con imágenes. Entonces, es como tú vas hacia ahí, ¿no? Y tú vas como nadando o caminando, lo que sea, y sientes como que siempre hacia tus sueños hay determinados bloqueos, como ¿por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué yo voy hacia ahí pero todo me lleva hacia otro lugar? ¿No? Pues al final ir a mirar el transgeneracional es ir a mirar estas piedras de alguna forma o esto que nos arrastra a hacerlo como siempre, ¿no? A estar siempre metidos en el mismo bucle. Entonces, a medida que vas liberando todas estas cargas emocionales, entre muchas comillas, porque lo percibimos como cargas, pero realmente son regalos, te vas sintiendo como más liviana y más tú. Es como que vas encontrando
más tu esencia, ¿no? Porque cuando no lo miras es como que todas estas energías de ancestros, de miedos que pasaron, de lo que sea, como los llevas tan integrados en forma de creencias o lo que sea, que como que te confundes y piensas que tú eres eso, que tú eres una persona con miedo, tú eres una persona tímida o eres una persona no sé qué, y al final es como ir pudiendo quitar todas estas capas que te están impidiendo conectar con quien realmente eres tú. Entonces, claro, es súper potente porque primero, bueno, no sé si tú lo notaste, pero cuando yo lo hice para mí, lo que más noté fue ligereza. Es como, o sea, y literal, rollo, yo siempre lo cuento, como de hacer ejercicios físicos que, rollo dominadas, ¿no? Que no podía hacer ninguna y después de hacer algún ejercicio potente de transgeneracional, de golpe poder hacerlo. Y es como, a ver, si ayer no podía, o sea, una locura, pero es que es peso energético, pero que lo notamos, como, y cansancio incluso, y no sé, como que yo siento que se nota a muchos niveles. Y aparte de eso, yo sentí más conexión a partir de ahí, como yo sentí que estaba más conectada, me sentía más conectada de alguna forma. ¿Con lo sutil? Con ¿O lo contigo? sutil, exacto, con lo sutil, conmigo, en general como con la vida, ¿no? Como empezar a conectar con lo sutil. Y hacer este acto simbólico, te das cuenta que a veces algo tan sutil, tan simbólico en sí, como la palabra lo dice, puede mover tantas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, bueno, no tengo, vamos a decir que no, pero esta creencia de que tiene que ser fuerte, de que hay que hacer las cosas y poder conectar con lo sutil, de simplemente hacer un acto simbólico que remueve cosas, pero si es de tu casa, es esto como, dices como, jolín, ¿se pueden hacer cambios? Simplemente con la energía, y cuando digo simplemente es como con tu intención, ¿no? Entonces para mí esto también fue como un aprendizaje, aparte de que, o sea, cuando enterré todo me sentí súper liviana, esto para mí fue, pero es que un cambio increíble. Entonces, y también esto de poder conectar con tus ancestros, ¿no? Porque no sé si fue tu caso, pero yo no sabía muchas cosas, muchos secretos que había en mi familia. Y un poco siguiendo lo que dices, es tanto las creencias que tu mundo se vuelve así. O sea, yo para mí, o sea, lo tenía que sacar un poquito esta creencia, pero los hombres son peligrosos, o sea, y hasta todavía es algo que necesito como seguir como reforzando y sacando, ¿no? Porque a veces una creencia está ahí tan que cuesta. Pero lo podía ver en toda mi familia, en todas las mujeres, en cómo se desarrolló, y también eres más compasiva contigo porque te das cuenta, es que chiqui, esto no es solo mío, es que esto es de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela. Entonces, ¿entiendes? Porque cuando el transgeneracional te ayuda también a ser más compasiva contigo, porque cuando empiezas con papá y mamá dices, bueno, papá, ay, bueno, pero ya, qué tonto lo de papá ya, pero dices, no, es que no es solo papá y mamá, es que hay un camino muy grande que estás haciendo. Y otra cosa que me pasó, que me desahogaba con Ana, era como, ¿por qué tengo yo que hacer esto, no? Y saber que esto fue un trabajo en equipo, ¿no? Porque mi abuela, para que yo llegase a hacer esto, es porque mi abuela hizo su papel, mi mamá hizo otro papel y yo puedo hacer este papel. Que a veces esto nos pasa, de que, bueno, a veces vuelvo al papel de víctima, que también está permitido, pero como saber que es un trabajo en equipo que se ha hecho de generación en generación. Esto para mí también ha sido como importante, no tener que yo he hecho todo esto sola, que ha sido un equipo. Y que también, aunque nos dé la sensación de que cargamos con todo, realmente no cargamos con... Sí que hay personas del árbol que cargan con más peso, digamos, o más temas a liberar, pero no todo. Aunque nos dé la sensación de que cargamos con todo. Ya, exacto. Pero en verdad se reparte. Y también a mí me gusta verlo como lo que decía, ¿no? Como esos regalos, porque al final, esto me lo contó como mi anterior terapeuta, que era como, o sea, ella diría que utilizaba la metáfora de los cromos, y si no yo me lo guardé así, que era como, la vida es una partida de cromos, ¿no? Como cuando éramos pequeños, pero para jugar a los cromos, o a cualquier juego de este tipo,
tú necesitas empezar con algunos, aunque sean malos, o sea, aunque sean las cartas malas, pero necesitas cartas para jugar, ¿no? Entonces, como poder cambiar esa mirada de, joder, cuánta mierda que cargo, a decir, ostras, mira, pues estas son mis cartas, pero no son las definitivas, o sea, puedo jugar a intercambiarlas, ¿no? Que vendría a ser como ir liberando cosas, pues te permiten seguir jugando y seguir avanzando en el juego, ¿no? Entonces, como también dejar de verlo como esa carga y esa putada para transformarlo y decir, ostras, pues todo esto me ha permitido hoy ver la vida como la veo y tener los aprendizajes que he tenido y crecer también como he crecido, ¿no? Porque todo esto nos lleva también a mucha evolución personal. Exacto, exacto. Y también esta mirada a veces viene después, porque yo recuerdo estar en esos meses que me sentía una mierda. También es como reconocer va a haber puntos en donde estás en el proceso y te sientes como una mierda y estás en ese papel de víctima, y también es como, bueno, ahora me siento una mierda, ya mañana será otro día, como permitirte este proceso porque no sé si usar la palabra fácil, pero es un camino que depende de tus circunstancias, de tus creencias, etc. Pero es un camino que se recorre y bueno, no voy a decir difícil porque no es la palabra, pero es un camino que van a haber baches y van a haber buenos momentos, entonces como poderte permitir porque eso también, yo siempre decía como, no, el papel de víctima no me lo puedo permitir, entonces a veces es ir a la víctima, o si tu papel es que has estado mucho en la víctima, pues ir al otro papel, ¿no? También reconocer en qué punto estás y qué estás necesitando para poder realmente transformar y como somos, o sea, yo me imagino que somos como un todo y hay que tener esos diferentes papeles de cada uno, esa obra de teatro, ¿no? Pues un día soy la víctima, un día soy la superhéroe, un día soy esto, y como cruzarlo todas para poder unirte a ese todo, ¿no? Así que sí, porque bueno, ahora estamos bien, pero hay momentos en los que no se está y como saber que la vida es cíclica, y más si estás escuchando esto y eres mujer, y es como, bueno, más cíclica aún eres si eres mujer. Entonces aceptar como todas estas partes yo creo que es crucial, ¿no? Porque para mí el invierno yo lo odiaba personalmente, y cuando justo creo que empezamos como en noviembre y fue como bastante invierno y fue como, ni siquiera lo vi, fue como, no viví el invierno porque fue como, es que estuve tan adentro que fue como, ay, qué guay que fue invierno. Entonces aceptar que es un proceso así, ¿no? Que viene el verano, donde estás afuera, el invierno donde estás dentro, y que es así, y que, bueno, si llega un momento donde estás muy mal, pues es alzar la manita, esto sí, por supuesto, como reconocer en ese punto que también es válido, pero... No, pero es importante esto que dices, ¿no? Porque incluso no sé, a mí muchas veces me ha costado incluso a la hora de vender lo que hago, ¿no? Porque, claro, yo en mi mente era como, ¿cómo voy a vender que la gente entre en la mierda? ¿No? En el dolor, es como, todo el mundo hace lo que sea para huir de eso. ¿Cómo alguien me va a querer comprar? Todo lo contrario, ¿no? Pero, y claro, es como el típico tema que se vuelve casi tabú, ¿no? Nadie nunca explica qué pasa cuando haces una terapia así, ¿no? O un proceso realmente interno. O sea, los que lo hemos vivido todos lo sabemos, pero nadie nunca lo nombra, ¿no? Pero también es como un acto para mí como de reivindicación ese permitirte cruzar ese dolor. O sea, a ver, no te puedo decir que no vas a sufrir, porque esto depende también de cada uno, ¿no? Y a veces el propio proceso te lleva a eso, pero cruzar el dolor para mí es necesario, y a la vez es de los actos de amor más grandes que puedes hacer para ti mismo, ¿no? Y esto tampoco se dice, ¿no? Es como es tabú hablar de dolor, y a lo otro no se dice, ¿no? Pero es que realmente es como, estos días lo hablaba con alguien, ¿no? Es como, todos queremos una pareja que nos sostenga, que esté ahí en los momentos malos, no solo en los buenos, ¿no? Que no nos juzgue, que simplemente esté. Y es como, vale, ¿y qué hacemos con nosotros mismos? O sea, ¿cuántas veces huimos de sentir ese dolor o lo juzgamos, ¿no? Yo al menos, yo lo hago mucho, rollo. Es que no debería estar sintiendo esto ahora, pero no sé qué. O es que me encantaría estar en otro lugar interno, ¿no? Y es como, no, o sea, está bien, o sea, estás viva,
Entonces la vida también incluye esto, y cuando empiezas a permitirte entrar en contacto con ese dolor, que normalmente es dolor eso, o de la infancia o de transgeneracional, de golpe, que esto también lo trabajamos, ¿no? Ese gran monstruo que parece, o esa gran montaña que parece Everest, pues bueno, quizá sube un poco, pero es un montecito, no es Everest, ¿no? Y te das cuenta de que eres capaz de cruzarlo y que al otro lado hay más de ti, ¿no? Como, porque, claro, si no hablamos de enfrentarnos a ese dolor, no sabemos qué hay después, pero todo el mundo que lo cruza se da cuenta de que después lo que hay es eso, más amor hacia ti misma y hacia los demás, más aceptación, como más ese soltar, ¿no? De exigencias y de todo, porque es como, es que ya me he visto a mí misma en mi más oscuridad, entonces, y me sigo queriendo ahí. Y claro, desde ahí puedes querer a los demás, que los otros te permites que los otros te quieran, como en verdad se transforma todo. Sí, es esto un poco como, bueno, no sé si lo has vivido, pero yo creo que sí, como, por ejemplo, mi padrastro cuando estaba muy enfermo, tipo, no sé, no quiero hablar de, pero momentos de caca, la forma de que te sientes más vulnerable, que no quieres estar con una persona, lo tienes que pasar y dices, se crea una conexión con esa persona, es como, me has visto en lo peor que yo como ser de identidad no quiero que me veas. Y es un poco lo mismo contigo mismo, es como, me has visto lleno de caca y dices, pues ya está, que te he visto lleno de caca, está bien, y se crea una conexión mucho más bonita contigo. Y esto hace también que seamos más verdad para otros, es como ya, como no sé, sí, un poco lo que decías, y para mí ha sido mágico, y siempre habrá una capa más, ¿no? Creo que yo estoy ahora en otra capa más, y siempre como piensas, ay, ya llegué a mi punto, es como, no, chiqui, hay otra capita más de amor, otra capita más de... Yo creo que cuando no sí. quedan capas ya nos morimos, porque ya se acaba el juego. Ya se acaba el juego, somos Buda, Sí. no tengo ni idea, pero se trata un poco de esto, y sí, así que... Y de quitarle como, o sea, me gusta también que haya salido así, porque es como quitarle hierro al asunto, ¿no? Es como, que yo lo digo mucho también, como tomarte la vida como un juego, que a veces me cuesta de aplicar, pues como todo humano, pero es verdad, o sea, como no creértelo tanto, ¿no? Es como, puedes enfrentarte al dolor, puedes ver el dolor, pero puedes separarte de él también, ¿no? Y a veces hasta incluso como reírte, ¿no? De, pues vaya peliculón me he montado con esto, ¿no? O yo qué sé, no sé, pero es como bajar el peso de la vida, ¿no? Y es pues estás viviendo, pues ya está. Y también, por ejemplo, ¿no? Que yo no recuerdo qué estaba haciendo en ese momento, pero como que cuando te empeñas en algo, ¿no? De, no, porque yo quiero esto, porque quiero tener muchos clientes, en mi caso, ¿no? Yo empecé con Ana porque mi economía, bueno, estaba, ¿no? Lo siguiente muy mal. Y era como, ella hizo un taller de abundancia y yo dije, abundancia, va. Resulta que abundancia, bueno. Era una trampa. Era una trampa. Y te das cuenta de, claro, es que como no podía crecer, tenía que, nada, como lo que llevaba dentro, como la vida me estaba regalando no crecer de esa forma, ¿no? Que en ese momento no lo ves, y me vuelve a pasar esto, ¿vale? O sea, todo el tiempo me vuelve a pasar, esto no es tan fácil de superar, porque tú tienes como un objetivo y quieres conseguir algo, y la vida te dice, chiqui, no es por ahí, porque como que la vida lo que quiere es tu evolución. Ah, que va a venir el dinero, etcétera, sí, pero realmente se trata de que tú evoluciones como alma, y esto hay que, pues el camino va a venir cosas que te van a gustar y no te van a gustar. Entonces, y nosotros lo que queremos es amor, bueno, en mi caso casarme, tener hijos y etcétera, pero a veces, pues, la vida quiere otras cosas. Y bueno, digo esto porque, bueno, no sé qué estaba diciendo, pero el punto es este, de que después cuando haces todo este proceso te das cuenta, ¡oh, menos mal que no hice esto, porque este no era el camino, ¿no? Entonces también es reflexionar esto de cuando algo se estanca, cuando algo es que no es por ahí, quizás, no sé, es como tendría que ser más placentero, más fácil. También hay creencias, es un mundo, ¿no? No es que vamos a decir que, o sea, hay muchas cosas, muchas variables, pero sí, cuando yo hice todo este proceso dije, vale, ya entiendo por qué no salían las cosas, ¿no? Porque uno piensa que es como desde la acción
y realmente cuando mueves a nivel energético muchas cosas, o sea, ya esto yo lo tengo más integrado en el sentido de no es porque acciones más, es realmente mientras más te quites mierda encima, pues vas a poder fluir. Va con la acción, por supuesto, pero es como un 5%, diría yo, de todo el proceso en sí. Sí, yo creo que es como cuando estás alineada, esa acción es fructífera de alguna forma, pero para estar alineada es lo que decíamos, ¿no? Tienes que ir quitando todo lo que no eres tú. Exacto, exacto. Pero sí, esa parte es interesante porque a veces, o sea, también yo creo que parte de la intención de hoy, ¿no?, de bajar esa espiritualidad más a tierra, también es desde ahí, que muchas veces desde lo espiritual se dice, no, si no fluye es que no es por ahí. Y es como todo, ¿no?, esa línea fina de, bueno, o sea, no todo, o sea, para que funcione no tiene que darse ultra fácil de no tengo que hacer nada y la vida me lo trae y tal, sino es eso, ¿no?, el ir accionando. A veces la propia acción es la que te lleva a retos que te van a hacer evolucionar, entonces, claro, tu mente tiene la percepción de que eso está siendo difícil, pero si lo mirases objetivamente, estás aprendiendo mucho, entonces ya no es tan difícil, ¿sabes? Es como ya no es tan difícil, o lo que no es como tú querías que fuese. Exacto. Pero sí hay ese matiz, ¿no?, de bueno, que es importante mirar cuando no fluye para darte cuenta de que la vida a lo mejor te está diciendo o por ahí no, o de esa manera no, normalmente es de esa manera no, pero sin irte al polo opuesto, ¿no?, de, pues si no me viene del aire, no será por aquí. Ya, que yo tengo que reconocer que hace un mes como, bueno, la vida me está diciendo que no accione, no voy a accionar. Y como que pasaron 2 meses y yo decía, no sé, creo que tampoco es por aquí porque no se está moviendo nada. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Que también es ir como experimentando, que puede ser no accionar, puede ser una cosa, o sea, como, pero ir probando, ir como sintiéndote, intuición, a veces no será intuición, a veces es tu niña, es como un mundo como muy grande, ¿no? Pero mientras más centrado estés en ti, mientras más te empieces a conocer, más certeza habrá. Esto yo creo que es clave. Y no sé si ahora también vas a enseñar esta parte, pero por ejemplo, Synergy a mí me encantó, fue como un despertar para mí porque es luz. No voy a decir en sombra, pero sí que tocas mucho la sombra, como al final es importante tocarla, pero es como este fuego y esta liviandad y bueno, a veces no tanto, pero como conectar con tu poder. Entonces, bueno, no sé si habrá esta parte de Synergy o no, pero... Bueno, antes quería hacer como un matiz, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda. Synergy era un espacio, o sea, yo... había un curso, ¿no?, para aprender a canalizar y a conectar con tus guías, con diferentes partes sutiles, ¿no?, para apoyar todo este trabajo de sombra, pues también desde el mundo energético y sutil. Entonces creamos como un espacio donde poder canalizar entre nosotras o hacer diferentes ejercicios, pero en este enfoque, bueno, no sé cómo decirlo. Y para mí aquí es importante decir, ¿no?, que a veces mucha gente quiere aprender a canalizar, ¿no?, y a conectar con los guías y no sé qué, pero bajo mi punto de vista desde un lugar de evasión, ¿no?, de como lo que hay aquí no me gusta, me voy a los mundos de Yuppie, que allí todo es maravilloso, todo es luz y amor y todo fantástico. Y claro, a mí no, era como yo no quiero participar en esto, ¿no?, en promover más la evasión, ¿no?, de no vivir en la materia y de no accionar desde aquí, ¿no? Y por eso para mí es importantísimo como que siempre vaya unido esta apertura al mundo energético, que ahora entraremos más, tanto de luz como también tipo mediumnidad o estar en contacto con seres en tránsito y demás, hacerlo desde un desarrollo personal. ¿Por qué es eso? Porque es una herramienta súper potente de confianza en ti misma, de conectar con cosas realmente muy bonitas y mucha luz, pero si no has hecho el trabajo de base, ¿no?, de saber qué es tuyo, qué no, qué viene del trauma y qué no, ¿no? ¿Cuál es la voz de tu niña o la voz de tu guía, ¿no? Son muchas cosas que parece que no tengan nada que ver, pero yo me he encontrado, ¿no?, con muchas personas que han venido a mí, rollo,
he hecho un curso de mediumnidad y ahora se me han abierto aquí, o sea, hay de todo en mi casa y no sé qué hacer con ello. Claro, o sea, a eso me refiero. No tiene por qué ser siempre desde el miedo, ¿eh? Pero pues lo energético es lo energético y aunque no lo veamos, se mueven muchas cosas, ¿no? Y es muy importante la conciencia energética que hay ahí detrás, porque lo que decíamos, ¿no? Cuando tocas transgeneracional, llámalo como quieras, pero estás tocando seres en tránsito todo el rato, entonces si además percibes o te abres a percibir, puede ser muy confuso, ¿no? O también a mí, supongo que como yo estoy abierta a todo esto, viene mucha gente a mí sensible, ¿no? O perceptivo, que perciben. Y me da mucha pena también que mucha gente es como, me estaré volviendo loca porque ahora veo la gente de colores, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, eso, pero mucha gente ve la energía de la persona, puede ser su aura, pueden ser varias cosas, pero eso, ¿no? O ahora resulta que escucho cosas, o no veo ni escucho, pero yo siento que ahí hay alguien, ¿no? Como lo que tú decías de estoy borracha y es como, vale, y los límites, ¿no? Es como, al final todo es un reflejo y si tú en tu mundo terrenal no sabes poner límites y te fusionas todo el rato con el otro y no sé qué, en el mundo energético te va a pasar lo mismo. Entonces, para mí es más importante empezar por ti, como construir esa base que es lo que decíamos, todos somos humanos, estamos aprendiendo, pues pondré límites y un día se me va a pasar ponerlo y se me va a colar y no pasa nada. O sea, está todo bien, ¿no? Pero que en mi general sea consciente de dónde está mi límite, dónde está mi energía, hasta dónde quiero dar, hasta dónde no. Y claro, para entrar a estos mundos, para mí es básico eso, tener como claro cuál es tu centro y desde ahí como ir viajando, ¿no? Pero con una casa a la que volver, porque luego, si no, es donde se complica el asunto. Bueno, pero... de hecho, recuerdo cuando empecé contigo, que a mí, porque cuando abres esto, también un poco lo que decías, abres todo. Y yo veía seres en las noches, como... Si yo no hubiese tenido este acompañamiento, yo creo que me hubiese vuelto loca. Es como... sentía que alguien me rozaba esto y un poco lo que dice, o sea, mi falta de límites en el mundo terrenal, pues me pasó en el mundo... en el astral, no sé cómo... Sí, en el astral. Entonces... y ha sido un proceso, pero el hecho, yo tenía miedo, y decía como, ya, pero ¿qué hago? No sé qué, hasta que dije, bueno, esto está aquí, y estuvo yo creo que desde que nací, entonces que ahora lo estoy empezando a ver, pues qué bueno que lo estoy empezando a ver porque me voy a hacer responsable, y ha sido un camino que se siguen moviendo cosas, ¿no? Pero sí también que cuando abres esto, a mí me pasó de como, ya me he lanzado en la piscina, quiero retroceder. Es como cuando te tomas la pastillita de Matrix y es como, ya no puedo, pero quiero retroceder. Pero al final es súper bonito porque también cuando ves estos seres, bueno, tuvimos una sesión, ya no tienes miedo, porque al final son personas que realmente parece como muy cursi decirlo, pero el amor lo sana todo, ¿no? Entonces... con esa mirada de amor, pero también poniendo límites, es como que te desafía o sea, todo lo que te está desafiando a nivel terrenal, pues también está a nivel energético y puedes conectar con estos dos mundos y pues bueno, en el momento que te lanzas a la piscina dices, ¿por qué me lancé? Pero ahora que ha pasado un tiempo dices, qué bonito poder conectar con todo esto, con todos estos seres. Y ver la vida desde, como no sé, ahora siento que la puedes ver como de 360 grados, ¿no? Que no es como que la vieras sin color cuando no ves esta parte, es como sí, diferente. te pierdes información. Te pierdes información y, por ejemplo, yo hace 4 días me quedé encerrada 7 horas, bueno, no voy a echar el cuento tanto, pero me quedé 7 horas encerrada con Maya. Y si no confías como en la vida a nivel de lo que sea que te está pasando, es para qué, entras en desesperación, dices, ¿por qué estoy aquí encerrada? Que no sé qué, y era como, vale, ¿qué necesito aprender? ¿Qué me están queriendo decir mis guías? ¿Qué hay detrás de todo? Como empiezas a verlo desde otra forma, desde otro prisma, y bueno, ya después de esas 7 horas todo pasó. No voy a contar qué pasó en esas 7 horas, fue bastante desafiante, ¿vale? Para mí. Hasta pipi me hice, ¿vale? Porque no podía aguantar, pero el punto es que es como confías más en la vida, es como no soy solo ser aquí carnal, hay más cosas y esto es muy bonito. Y además, o sea, esto ya por sí solo yo creo que como no tiene precio, ¿no? Pero es que además yo siento que
también es lo que decíamos antes, ¿no? De aceptar una parte de ti, ¿no? Porque no pasa siempre, ¿no? Como en tu caso que desde pequeña percibías, o sí pasa siempre. Bueno, no lo sabemos, porque a veces pasa, pero es como nos enseñan a no escucharlo. Exacto. Pero bueno, sea como sea, ¿no? Pero es una parte de ti al final, ¿no? Y cerrarla es negar una parte de ti, que es como negar, yo que sé, una parte dulce de ti, o negar o la parte que se enfada, o negar cualquiera de las partes, ¿no? Con las consecuencias que eso trae. Entonces, a nivel beneficios igual, ¿no? No solo el poder ver la vida de otra manera, ¿no? Con más información, es que es difícil de explicar si no lo has vivido, pero lo has hecho muy, muy bien, ¿no? Como a más color, pues también esa paz y ese amor propio de, o sea, esto es válido en mí, soy válida y esto forma parte de mí. Y poder, a mí me gusta mucho poderlo incluir, ¿no? Que a veces parece algo muy raro, rollo, no tienes por qué estar canalizando todo el rato a modo consciente de voy a cerrar los ojos a conectar con no sé quién, no, pero puedes vivir con todo eso, o sea, confiar más en tu intuición, lo que decíamos, ¿no? Vivir de forma más cíclica. Para mí todo esto también es espiritual, en cierto modo, ¿no? O también si eres una persona que acompaña a otras personas, sea en terapia, o sea en mentoría, o sea en formación, lo que sea, abrirte a percibir esa parte energética te da muchísima información, y no desde el me voy a meter dentro de la otra persona, porque esto no, pero sí como voy a leer la energía del grupo, como qué necesitan, qué papel tengo yo también ahí. Y también, ¿no? Ahí, lo que sí incluyo ahora mucho es esta parte como, por ejemplo, de poder hablar con el negocio, ¿no? Igual que en su día hicimos, ¿no? Con hablar pues con el placer o con el, yo qué sé, con la abundancia, con no sé qué, pues se puede hablar, dialogar, ¿no? Con todas estas partes que no son una persona, pero las puedes personificar y de ahí sacas mucha información, ¿no? O yo qué sé, no hace mucho con una clienta también hicimos rollo, ella quería más visibilidad, ¿no? Y entonces, claro, hacemos un ejercicio medio sistémico, medio energético de qué está pasando, como qué te aleja de esa visibilidad, y al final detectamos, ¿no? Pudimos ver que no tenía nada que ver con la visibilidad, sino con ese desde dónde, ¿no? Es como a la que tú hagas las cosas desde el disfrute y el placer, te van a poder ver, porque serás más magnética, ¿no? Entonces, o sea, para mí eso es súper bonito, poderlo aplicar a tu vida, y desde ahí como interactuar con ese inconsciente, ¿no? Y darte cuenta, como es traer claridad, yo siento, para poder accionar desde otro lugar, ¿no? Y ir cambiando las cosas. Ya, qué bonito esto, la verdad. O sea, creo que esto es clave, ¿no? Cuando ves ese desde dónde que... Porque nosotros, a ver, por más conciencia que tú tengas, necesitas esta otra persona, otra gente que pueda verlo y que puedas traer en un grupo. Es como que avanzas mucho más rápido también. Es que yo recuerdo que era como, no vi esto, y es como, ¡pam! Y avanzas, porque esto, por ejemplo, si voy y en las redes no sale, quizás es que quiero que mi niña, que me reconozcan, y no viene desde realmente ese deseo o desde ese realmente conectar con vosotros, sino que quiero que me vean. Entonces, poder saber desde mi negocio como la realidad, ¿no? La realidad de lo que está pasando, no tiene precio. Esto para mí es crucial, así que sí. Ay, qué bien, no sé cuánto tiempo llevamos, pero no sé, algo más que quieras compartir, algo que quieras decir sobre, no sé, algo más que quieras transmitir. No sé, hemos hablado de muchas cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? Algo que no sé, de tu programa que quieras hablar, lo que sea. Este espacio. Vale, me podéis encontrar en Instagram en anapujol.magnara. Estos días estoy compartiendo, bueno, no sé cuándo saldrá esto. ¿Pronto? Pero estos días estoy hablando de este nuevo espacio, que aún no he dicho el nombre, por lo tanto no lo voy a decir. pero sí, tengo muchas ganas de que nazca y de que
como siento que esto también nos pasa a muchas, o creo que es parte del proceso, ¿no? Como que tomo la responsabilidad de que el mundo lo vea, ¿sabes? Como, bueno, aquí sí que me gustaría añadir algo, también como desde el mundo espiritual y de negocios, que se habla mucho, ¿no? El típico, tienes que apartarte del camino, ¿no? Porque algo más grande nace a través de ti o algo así, ¿no? Y es como, sí, totalmente. O sea, estoy súper a favor de esa frase, pero con matices, ¿no? Porque yo me pillé, claro, cuando vienes de la desvalorización, ¿no? O sea, es mi gran herida, hola, ¿qué tal? Sí. Pues uno. O sea, creo que en general muchas mujeres venimos de ahí, ¿no? Pero cuando vienes de esa desvalorización, de lo que haces no es suficiente, de que, bueno, ya sabemos, queremos apartarnos del camino de primeras. Es como, que lo que se tiene que hacer es apartarse del camino para que algo más grande pueda nacer. Pues yo me aparto, pero no sirve, porque tú solo te puedes apartar del camino cuando has estado en el camino. O sea, primero debes permitirte ser la protagonista de tu vida, priorizarte como ser lo más, y luego, o sea, una vez has aceptado que eres la persona más importante de tu vida, luego te apartas y permites que eso más grande pues nazca a través de ti o sostenerlo o lo que sea, ¿no? Pero es una pequeña trampa también que nos hacemos, ¿no? Y entonces en relación a eso es como, pues también, ¿no? Asumo esa responsabilidad después de hacer todo el trabajo de ponerme en medio del camino y que vaya donde tenga que ir, pero sí me apetece mucho, ¿no? Un espacio que cuide realmente a las mujeres que hay detrás de proyectos tan bonitos, porque hay miles de proyectos súper bonitos y de mujeres muy potentes, pero que por culpa de esto, de no haber atravesado ese dolor, o a veces sí, tampoco es siempre desde el dolor, a veces es simplemente que hay prohibición a desear más, ¿no? Pues que haya un espacio así, creo que puede ser muy bonito y nos puede nutrir a muchas. Yo estoy segura de eso. Así que bueno, ha sido un placer. Igualmente. Hablar contigo, me ha encantado. Y bueno, ya la tenéis. Seguirla. Gracias.